Tema 2. El principio de proporcionalidad, los derechos fundamentales de derecho judicial orgánico, los derechos fundamentales materiales a la legalidad y al non bis in idem. Apartado 1. El principio de proporcionalidad. La incidencia de los actos procesales, sobre todo en la fase instructora, sobre los derechos fundamentales, ocasiona que deba aplicarse la doctrina emanada del Tribunal Constitucional sobre el principio de proporcionalidad, según la cual no es suficiente que el acto de investigación lesivo de un derecho fundamental haya emanado de la autoridad competente, sino que es necesario que esté previsto en la ley, que se justifique objetivamente y que la resolución judicial que ordena la limitación del derecho fundamental esté minuciosamente motivada, de tal suerte que en ella se plasme el juicio de necesidad del que se desprende el sacrificio del derecho fundamental, que es el objeto de la medida. Esa necesidad de justificación del acto instructorio adquiere relevancia constitucional si incide en el ámbito del libre ejercicio de los derechos fundamentales. En tal supuesto, se hace obligado cumplir con el principio de proporcionalidad de la medida restrictiva con el fin perseguido. Dicho principio se encuentra en el artículo 25 de la Constitución española, que al consagrar el principio de legalidad establece el principio de tipicidad y también el de proporcionalidad entre la medida y la sanción. De conformidad con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional, pueden extraerse del principio de proporcionalidad las siguientes notas esenciales. 1. Todo acto limitativo de un derecho fundamental ha de fundarse y estar previsto en una ley con rango de orgánica, esto es principio de legalidad, pues nuestra Constitución exige que solo el Poder Legislativo y a través de una ley con dicho rango pueda autorizar los supuestos en los que el Poder Ejecutivo o Judicial hayan de limitar alguno de los derechos fundamentales. 2. Toda resolución que limite o restrinja el ejercicio de un derecho fundamental ha de estar motivada. 3. Ha de observarse el cumplimiento del subprincipio de necesidad, conforme al cual las medidas limitadoras habrán de ser necesarias para conseguir el fin perseguido por el acto de investigación, fin o interés que habrá de estar constitucionalmente protegido, siendo indispensable la práctica del acto limitativo del derecho fundamental para alcanzar dicha finalidad constitucionalmente protegida. 4. Ha de existir una adecuación o congruencia entre la medida prevista o aplicada y la procuración de dicho bien constitucionalmente relevante. Y 5. La finalidad perseguida por el acto instructorio y lesivo del derecho fundamental no ha de poder alzarse sino mediante dicho acto y no con otro igualmente eficaz, pero no restrictivo del derecho fundamental. Esto es, su principio de la alternativa más gravosa, o no debe poderse comprobar ex post que el mismo objetivo hubiera podido alcanzarse con un medio menos restrictivo del derecho fundamental. La infracción del principio de proporcionalidad en la limitación de algún derecho fundamental de incidencia procesal ocasionará la violación de dicho derecho, así como al erigirse el acto probatorio, por ejemplo, el acta de la entrada y registro ilegal, en un supuesto de prueba de valoración prohibida, ocasionará la circunstancia de que la sentencia penal de condena que se funde sobre dicha prueba prohibida infringirá además la presunción de inocencia o el derecho a un proceso con todas las garantías, lo que permitirá su restablecimiento mediante recursos ordinarios o, en último término, a través del recurso constitucional de amparo. Segunda parte, los derechos fundamentales de derecho judicial orgánico. Apartado 1, el derecho a la participación en el jurado.
Este derecho se menciona expresamente en el artículo 125 de la Constitución española, en cuya virtud los ciudadanos podrán participar en la administración de justicia mediante la institución del jurado, en la forma y con respeto a aquellos procesos penales que la ley determine. Este derecho constitucional referente a la participación ciudadana en el jurado ha de relacionarse con el artículo 23.2, que contempla el derecho de acceso a los cargos y oficios públicos en condiciones de igualdad. Cabe inferir la existencia en nuestro ordenamiento de dos derechos fundamentales. Uno, derecho fundamental cívico y activo que asiste a todo ciudadano a acceder al oficio de jurado en la forma que la ley determine. Y dos, derecho fundamental del encausado a ser juzgado por el jurado que se erige en el predeterminado por la ley. Tales derechos constitucionales a acceder al jurado y a ser juzgado por él integran un derecho de configuración legal cuyo ejercicio necesita de la interposición del legislador. En nuestro ordenamiento, dicha interposición lo constituye la Ley Orgánica 5/1995 del Jurado, cuyas secciones segunda y tercera del capítulo segundo regulan el derecho de acceso al jurado, previendo todo un estatuto de los jurados y un procedimiento de selección claramente respetuoso con el artículo 23.2 de la Constitución, conforme al cual el acceso a los oficios públicos ha de serlo en condiciones de igualdad. Apartado 2. El derecho al juez legal. El derecho al juez legal o natural se encuentra previsto en nuestra Constitución en dos preceptos diferenciados. Positivamente se recoge en el artículo 24.2 que consagra el derecho que todos tienen al juez ordinario predeterminado por la ley, y negativamente en el artículo 117.6 que viene a declarar la prohibición de los tribunales de excepción. Podemos definir al juez legal penal como el derecho fundamental que asiste a todos los sujetos del derecho a ser juzgados por un órgano jurisdiccional creado mediante ley orgánica y perteneciente a la jurisdicción penal ordinaria, respetuoso con los principios constitucionales de igualdad, independencia, imparcialidad y sumisión a la ley y constituido con arreglo a las normas comunes de competencia preestablecidas. Letra A. Juez legal y reserva de ley orgánica. El artículo 24.2 de la Constitución española no impone régimen especial alguno para la regulación del ejercicio de este derecho fundamental, por lo que ha de resultar de aplicación lo dispuesto en los artículos 53 y 81 de la Constitución española, conforme a los cuales han de revestir la forma de ley orgánica las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales. Letra B. Juez legal y jurisdicción penal ordinaria. El juez legal ha de ser formalmente instaurado mediante ley orgánica y ha de quedar encuadrado dentro del Poder Judicial o jurisdicción ordinaria. El principio del monopolio jurisdiccional de imposición de penas y el derecho de acceso a la jurisdicción o a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial ha de conllevar la ilegitimidad de cualquier órgano administrativo que pudiera estar habilitado para la imposición de sanciones penales o de cualquier jurisdicción especial que con extralimitación de su competencia pretendiera imponerlas. El primer supuesto se encuentra en el artículo 26 de la Constitución al establecer la prohibición de los tribunales de honor. Si alguno de los tales órganos actuara una norma de carácter penal, se infringiría también el principio al juez legal. Lo mismo cabría decir si la Administración infringe el principio non bis in idem y con independencia de la adopción de medidas cautelares impusiera a un funcionario una sanción de suspensión definitiva de funciones, esto es, inhabilitación, sin que haya todavía recaído sentencia penal.
El segundo supuesto está en el artículo 117.5 de la Constitución, que consagra el principio de unidad jurisdiccional, cuya infracción ha de abrir las puertas del recurso de amparo por infracción del artículo 24.2 de la Constitución. Por ello, lo mismo sucedería si la única jurisdicción especial que constitucionalmente legitima su subsistencia, esto es la militar, extralimitara su competencia, pues ha de quedar ceñida al ámbito estrictamente castrense, y en tal supuesto también nos encontraríamos ante un supuesto de tribunal de excepción. Letra C. Juez legal y principio de igualdad. Conforme al artículo 24.2 de la Constitución, el juez legal no solo ha de ser ordinario, sino que ha de ser predeterminado por la ley. Por ley hay que entender la Constitución. Dentro del modelo constitucional del juez legal, el primer requisito que han de cumplir todos los órganos jurisdiccionales es el de constituirse sin atender a criterio discriminatorio alguno, o lo que es lo mismo, con absoluto respeto al principio constitucional de igualdad. Esta exigencia constitucional conlleva la necesidad de reputar inconstitucionales aquellos órganos jurisdiccionales que pudieran constituirse atendiendo a criterios discriminatorios expresamente prohibidos por la Constitución, tales como el nacimiento, la raza, el sexo, la religión u otra circunstancia personal o social. Letra D. Juez legal e independencia. La doctrina constitucional sobre el juez legal imparcial. 1. La subsunción en la Constitución española del derecho al juez imparcial. Dentro del concepto del juez predeterminado por la ley hay que entender también la independencia judicial, pues la Constitución requiere que los titulares de la potestad jurisdiccional sean jueces y magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. De aquí que la denuncia a la infracción del derecho al juez legal imparcial pueda efectuarse de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, bien por vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley, bien a través del derecho contemplado en el artículo 24.2 a un proceso con todas las garantías, ya que la imparcialidad se erige en una garantía esencial del Poder Judicial inserto en una sociedad democrática. 2. Imparcialidad objetiva y subjetiva. La imparcialidad que exige el artículo 24.2 no es sólo la subjetiva del juez o magistrado, la cual siempre se presume, sino sobre todo la objetiva, referida al objeto del proceso, por lo que se asegura que el juez se acerca al asunto sin haber tomado postura en relación con él, lo que acontece cuando el juez ha podido tener antes y fuera del ámbito estricto de enjuiciamiento un contacto relevante o de cierta intensidad con informaciones o materiales que después pudieran ser de prueba. Tal y como reitera la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el sujeto investido de poder judicial para resolver un determinado asunto ha de ser ajeno a él, pues un contacto anterior con el mismo, siempre que sea relevante, puede deteriorar la confianza de los ciudadanos respecto de esa actuación de ese juez en ese caso concreto, porque incluso las apariencias pueden tener importancia, ya que de ellas depende la confianza que los tribunales deben inspirar a los justiciables y a los procesados. Y 3. La abstención y la recusación. Para garantizar la imparcialidad objetiva surge en la esfera del proceso la abstención y la recusación, cuyas normas ordinarias, si son ilegítimamente infringidas, pueden ser restablecidas a través del amparo constitucional.
Dentro de las causas de recusación adquiere singular relevancia la prevista en el artículo 54 LECRIM, en cuya virtud es legítima causa de recusación haber sido instructor de la causa, situación que contraviene también el principio acusatorio que se encuentra implícito en el derecho a un proceso con todas las garantías del artículo 24.2 de la Constitución. De conformidad con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la imparcialidad objetiva, que obliga a todos los jueces no solo a ser imparciales, sino también a parecerlo a los ojos de la sociedad, de manera que nadie pueda dudar de ese atributo esencial de la jurisdicción, se ha de vedar la posibilidad de que un órgano judicial pueda conocer de la fase de juicio oral contra un encausado si alguno de sus miembros ha asumido contra él previamente funciones instructoras. Letra E. Juez legal y competencia. El juez ordinario predeterminado por ley no puede ser otro sino el juez territorial, objetiva y funcionalmente competente. Las normas de competencia objetiva, al integrar el concepto de juez predeterminado por la ley, son de jus cogens, erigiéndose en un auténtico presupuesto procesal, cuyo cumplimiento ha de ser vigilado de oficio por los órganos jurisdiccionales en todas y cada una de las instancias, por lo que su infracción acarrea una nulidad radical e insanable. De aquí que el artículo 1 de la LECRIM configura el derecho a ser juzgado por el juez competente como íncito en el principio de legalidad procesal, y el artículo 8 de la LECRIM dispone que la jurisdicción criminal es siempre improrrogable. Si las vulneraciones de la competencia objetiva se hubieran producido a consecuencia de la obstinación de un determinado órgano jurisdiccional en conocer de un determinado asunto por razones ajenas a la causa o legitimación de su oficio, esto es, la aplicación imparcial del derecho, se ocasionaría además una segunda vulneración del derecho fundamental al juez legal, quien es el predeterminado por la Constitución. Ahora bien, no toda infracción de una norma de atribución de la competencia ha de originar una vulneración del principio del juez legal, sino tan solo aquellas que por expreso mandato constitucional o porque infrinjan la independencia judicial o el derecho a un proceso con todas las garantías sean susceptibles de violentar el criterio del juez legal. Lo mismo ha de afirmarse con respecto a la competencia objetiva y territorial y el procedimiento aplicable, salvo que la infracción de las normas de competencia pudiera entrañar la vulneración del juez constitucionalmente competente o que dicha vulneración pudiera al mismo tiempo conculcar el derecho a la tutela o el derecho a un proceso con todas las garantías. Más problemática resulta la vulneración de las normas relativas a la competencia funcional y dentro de ellas las referentes al reparto de los asuntos y a la constitución de los órganos jurisdiccionales colegiados. Si tales irregularidades encierran manipulaciones con el objeto de mediatizar las futuras decisiones del órgano jurisdiccional, a través de ellas se viola la independencia judicial y constituyen un atentado al juez legal. Tercera parte, los derechos fundamentales materiales a la legalidad y al non bis in idem. Apartado 1, el principio de legalidad. En virtud del artículo 25 de la Constitución española, nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente en aquel momento. Dicho precepto ha de ser complementado con el artículo 7 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, conforme al cual igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida.
Por dicho principio de legalidad cabe entender el derecho de toda persona a no ser condenado a una pena privativa de libertad que no se encuentre prevista en una norma con rango de ley orgánica anterior a la comisión del hecho punible o, en su caso, posterior, pero más favorable, y que reúna la predeterminación suficiente de la conducta ilícita y de la sanción aplicable para poder ser conocida por su autor, así como a no ver incrementada su condena por obra de una revisión legislativa o jurisprudencial. Letra A. Requisitos formales. La reserva de ley. El instrumento normativo adecuado para el establecimiento de la conducta penalmente antijurídica podría serlo como regla general cualquier disposición con rango de ley, incluido el decreto ley. Pero de dicha regla general hay que excluir los delitos cuyas normas del Código Penal asocien penas privativas de libertad, en cuyo caso, al incidir en el derecho fundamental de libertad del artículo 17 de la Constitución española, exige el intérprete supremo de la Constitución que su desarrollo normativo se efectúe mediante una ley orgánica. Así pues, de conformidad con dicha doctrina, cuando la pena a imponer sea la de multa debido a que el derecho a la propiedad del artículo 33 de la Constitución no constituye un derecho fundamental, la norma que prevea dicha sanción no ha de requerir su desarrollo mediante ley orgánica. Y lo mismo cabe decir del resto de las penas privativas de derechos que no incidan en derechos fundamentales. Letra B. Requisitos materiales, previsión y certeza. Junto al requisito formal de la reserva de ley, la doctrina del Tribunal Constitucional exige la concurrencia de una garantía material, que es la de requerir a los órganos jurisdiccionales penales que para la integración de una determinada conducta haya de existir una predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las penas o sanciones aplicables. En cuanto a la previsión, prohibición de la irretroactividad de la ley penal desfavorable, la existencia de una norma penal previa a la comisión de la conducta implica la prohibición de que ante una sucesión de normas penales pueda aplicarse a una misma conducta la norma posterior que establezca una pena más grave. Dicha prohibición se encuentra expresamente establecida en el artículo 9.3 de la Constitución, en cuya virtud la Constitución garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Ahora bien, la vulneración de dicho principio de irretroactividad de normas sancionadoras desfavorables ocasiona no solo la vulneración del artículo 9.3, sino que también del artículo 25 de la Constitución. Es más, en caso de vulneración de este principio de retroactividad por un tribunal penal, el recurso de amparo habrá de sustentarse en la infracción del artículo 25, ya que el artículo 9.3 no puede sustentar la fundamentación de una demanda de amparo, razón por la cual en la demanda se hace necesario evidenciar la vulneración de un derecho fundamental y no la de un mero principio constitucional. Sin embargo, olvidó el constituyente consagrar expresamente el derecho al principio antitético, esto es, el derecho a la aplicación de la norma penal posterior más favorable. Este silencio de la Constitución no impide que en el mismo supuesto de sucesión de normas penales, el derecho del reo a la aplicación de la norma penal más favorable también haya de considerarse implícito en el artículo 25 de la Constitución, ya que el requisito de la ley previa exige en materia penal que dicha ley permanezca vigente, tanto en el momento de la comisión de un delito, en el de su aplicación e incluso en el del cumplimiento de la condena, pues sin norma penal previa y vigente tampoco existe responsabilidad penal. De aquí que cuando el Tribunal Constitucional dicta una sentencia de inconstitucionalidad de una norma penal, dicha resolución extiende sus efectos retroactivamente en lo que al reo le resulte más favorable.
Y en cuanto a la certeza o predeterminación normativa, el derecho fundamental a la legalidad penal también conlleva la aplicación de una garantía material, que es la existencia de una predeterminación normativa lo suficientemente clara para que pueda tanto la norma penal como su sanción ser conocida por sus destinatarios. Esta exigencia material de certeza de la norma penal ocasiona dos importantes consecuencias prácticas. Las prohibiciones tanto de la utilización de la analogía in malam partem como la integración mediante normas reglamentarias de las cláusulas generales abiertas. Apartado 2. El principio non bis in idem. Letra A. Regulación y ámbito de aplicación. El principio de prohibición del non bis in idem, o de que no puede una misma persona ser condenada más de una vez por la comisión de un mismo hecho, tampoco ha recibido una expresa consagración constitucional, si bien el Tribunal Constitucional ha considerado dicho principio incluido en el de legalidad del artículo 25, el cual veda la imposición de una dualidad de sanciones en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. Por tanto, un mismo hecho punible no puede ser objeto de dos condenas penales. Dicho principio resulta de la aplicación incluso ante dos mismos hechos enjuiciados por dos distintos tribunales de la Unión Europea, si bien el Tribunal Nacional es competente para valorar la existencia de la identidad del hecho. En la práctica forense, las vulneraciones a la prohibición del non bis in idem suceden ante todo ante los concursos aparentes de leyes penales y administrativas, o lo que es lo mismo, cuando un mismo hecho es susceptible de ser sancionado simultáneamente por los tribunales penales y por la administración, lo que suele ocurrir tanto en el ámbito de la descriminalización como en el de la criminalización de conductas, así como en la esfera de las relaciones especiales de sujeción y en particular en todo lo relativo al derecho penal y administrativo sancionador de funcionarios. La aplicación del principio penal de prohibición del non bis in idem al ámbito de procedimiento administrativo sancionador fue una conquista del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha sido secundada por el Tribunal Constitucional Español. De este modo, constituye una doctrina pacífica de dicho tribunal la de que, si bien cada Estado es libre de despenalizar o no los delitos y convertirlos en ilícitos administrativos, el procedimiento administrativo sancionador ha de ser respetuoso también con todas las garantías materiales y procesales contenidas en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de entre las que se encuentra la prohibición del non bis in idem, efectuada en el artículo 4 del protocolo número 7 del dicho convenio. Dicha prohibición ha de estar presente también en los supuestos de aplicación a unos mismos hechos de una sanción penal y otra administrativa. Y letra B, la doctrina del Tribunal Constitucional. De entre las garantías mencionadas se encuentra la de preferencia de la jurisdicción penal sobre la administrativa, doctrina que obliga a la administración pública a suspender las actuaciones hasta que recaiga una sentencia penal firme, cuando el hecho sea objeto de un procedimiento penal. Dicha dualidad sancionadora, proscrita, que en un principio el Tribunal Constitucional limitaba a los supuestos de imposición de sanciones penales o administrativas entre sí, pero no a la concurrencia mixta de sanciones penales y administrativas, fue extendida al concurso aparente de leyes penales y administrativas sobre un mismo hecho. La doctrina del Tribunal Constitucional sobre la prohibición del non bis in idem no alcanza la doble incriminación de conductas vía administrativa y penal, ni siquiera a la doble condena, si posteriormente procede el Tribunal de lo Penal a compensar las sanciones, computando la condena administrativa en la sentencia penal.
Así, por ejemplo, si en un procedimiento sancionador la Administración sanciona a un funcionario con 6 meses de suspensión de empleo y sueldo y en la condena penal se descuentan esos 6 meses dentro de una condena procedente a 12 meses de inhabilitación, de modo que se le impongan exclusivamente 6, en este caso no se produce infracción de este principio.